Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. ¿Se puede juzgar o no a los expresidentes de México por delitos cometidos antes, durante o después de su administración? No a todos. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, recordó que si se imputaran delitos de corrupción contra alguno de los exmandatarios, solamente Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto podrían ser juzgados, pues únicamente en sus casos los casos no han prescrito. Para el resto, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, solamente podrían ser juzgados por delitos como desaparición forzada o algún otro tipo penal. Aunque algunos actores políticos han advertido que demandarán a los expresidentes, a la fecha ninguno ha sido imputado, por lo que Santiago Nieto propuso crear comisiones de la verdad. En la propuesta de consulta popular elaborada por el Ejecutivo Federal, por el presidente López Obrador, la pregunta planteada fue precisamente someter a juicio a estos 5 expresidentes. Pero como sabemos, la semana pasada la Suprema Corte de Justicia determinó que la pregunta a realizarse es si se debe emprender, y leo textual, un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Es decir, la Corte eliminó los nombres de los expresidentes. Ayer el Pleno del Senado aprobó la consulta de juicio, respaldando así la pregunta contenida en la resolución de la Suprema Corte, que no podrá ser modificada por ninguna instancia. El dictamen ahora deberá ser discutido por la Cámara de Diputados. ¿Qué piensa el panel? Empiezo contigo, Veloz, ahora. Martín todavía creo que está convencido de que nadie va a pisar la cárcel por ese tema. ¿Tú cómo lo ves? Santiago Nieto ya está diciendo, bueno, aquí hay 2 casos en los que no han prescrito todavía delitos y está también el hecho de que se puedan hacer comisiones de la verdad, que de cierta manera en su intervención el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, cuando estaban viendo la constitucionalidad de esta consulta, pues en su interpretación él ha hablado incluso en varias entrevistas que él estaba refiriéndose más bien a comisiones de la verdad. ¿Cómo lo ves? A ver, claro, empieza a prescribir después de los 10 años y eso obviamente nos deja nada más con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Nada más, como precisamente decía el contexto y lo que tú decías, en casos de corrupción y de lavado de dinero. Sin embargo, parte de que se haga esta consulta y parte de que se quiera sanar y llevar a la justicia a estos personajes que le hicieron tanto daño al país, pues también tiene que ver con un tema de desaparición forzada y de todo lo que hicieron en sus gobiernos, por lo que no han respondido todavía, y de toda la gente que no solamente no ha sabido dónde están sus hijos ni sus familiares, sino de los periodistas y personajes que fueron perseguidos políticamente por estos gobiernos, ¿no? Entonces creo que parte de lo importante que mencionaba Santiago era parte de la Comisión de la Verdad implicaría no solamente que se lleve a la par una cosa que no le corresponde a la UIF, que sería investigar este tema de desaparición forzada y otros tipos de crímenes, pero que también implicaría responder o saber qué fue lo que pasó y lo que implica un proceso de investigación, y que creo que en eso podría participar, o que se pretende que participe la ciudadanía. A mí me parece que es responsable lo que dice, porque justo en este momento que la UIF está ocupando un lugar muy importante, pues pensamos que todo recae sobre la UIF, entonces me pareció una precisión bastante responsable y que da entrada a que se haga este proceso que se ha hecho en muchos otros países y que se ha hecho y que ha tenido también a expresidentes que hoy metieron a la cárcel, por ejemplo Álvaro Uribe de Colombia, que no solamente implica el proceso de que se lleve a la justicia, que se le encarcele a algún expresidente, sino que se pueda hablar de lo que pasó y que no solamente sean ellos, sino todos los cómplices que tuvieron a su alrededor. Entonces, me parece que parte responsable de llevar así o de tomar una decisión como esta y de empezar un juicio como este que puede tomar un tiempo es hacerlo de manera precisa, de manera que pueda participar la ciudadanía y que también sea muy transparente y muy responsable, porque sí creo que si termina siendo algo que yo no creo que sea así, sobre todo por la naturaleza de esto, que no nos deja muy claro qué fue lo que sucedió y hasta dónde llegaban estas redes de complicidad entre los expresidentes, pues no vamos a entender muy bien. Y yo también diría que me parece muy curioso que Carlos Salinas de Gortari haya sentido pisos en la azotea, porque fue hace una semana que le manda una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador diciéndole, oye, no puedes usar mi nombre porque es marca registrada, jajaja. Ja, ja. Y me parece muy, pues que algo está pasando con los presidentes, o Fox que se quiere ir, Calderón también, hay que ponerle seguro a la puerta de los aeropuertos. Sí, sí creo que va a ser complicado, pero que México necesita de esto, sobre todo en los sexenios que fueron tan sangrientos y en los que todavía no tenemos respuestas claras, ¿no? Martín, ¿sigues pensando que nadie va a pisar la cárcel? ¿Y qué opinas de lo Sí, que acaba de totalmente. decir Estefanía Pero Herrera? también,
O sea, a ver, Santiago Nieto tiene toda la razón. Dijo lo cierto, que solo se va a proceder contra funcionarios de los 2 sexenios anteriores y por delitos que no hayan prescrito. Y que la única forma de indagar más atrás con consecuencias políticas, no jurídicas, pero las políticas no son menores, sería a través de una comisión de la verdad. Eso es totalmente verdad. Lo que me parece importante y grave, sobre todo para aquellos que defienden la decisión de la Corte como una genialidad política, es que parecería que todo esto depende de la consulta, lo cual es falso. En primer lugar, la Comisión de la Verdad, de eso se habló desde la campaña. Además, si no me equivoco, en México ya tenemos una o algo muy parecido, que es la del caso Yotzinapa. Y no depende en nada de los resultados de la consulta, por más que lo diga el presidente Saldívar. En segundo lugar, porque en el discurso, que está respaldado además por un pésimo trabajo de algunos medios de comunicación, hoy vi varias primeras planas en que decían que todavía se va a juzgar a los expresidentes. Y eso no dice la pregunta, la cambió la Corte, actuando inconstitucionalmente. Y lo peor es que lo que siempre temimos puede concretarse. Lo que se quiere es que en las elecciones del 21 se vote y se haga la consulta al mismo tiempo. Ya vimos que en el Senado se está promoviendo una iniciativa en este sentido para cambiar la fecha del 1 de agosto, el día de la elección. Lo cual hará que la competencia electoral, nada más y nada menos que la forma en que conformamos los órganos que nos representan, se diluya frente a una pregunta que nadie entiende. Y que lo más grave es que la Corte pudo haber parado esto si tan solo se hubiera pegado su papel, pero pues no lo hizo y por eso va a haber esta consulta y elección al mismo tiempo. Va a ser un desastre. ¿Cómo lo ves tú, Ana Villagrán? A ver, en efecto, pues hay mucha incertidumbre todavía sobre lo que pueda pasar con respecto a esto. Martín dice que ya no se va a poder juzgar a un solo presidente. Hoy en el Senado de la República, ayer en el Senado de la República, la más reciente senadora de tu partido, Lili Telles, pues echó ahí un discurso bastante fuerte, acusando a los senadores de Morena de una simulación prácticamente. Sí, primero voy a contestar lo de Lili. Yo me siento muy, pero de verdad, muy orgullosa de Lili Telles. Estoy contentísima y muy agradecida con ella porque se haya incorporado a las filas de Acción Nacional. Creo que es una mujer con muy amplia visión y que además se dio cuenta de lo que significa la cuarta transformación, como lo dije en mi participación anterior, es igual a mentira. Y Lili Telles ya no quería formar parte de ese show, pues que los senadores de Morena consecuentan. Respecto a lo que está pasando, recordarle a mi compañera Estefanía que el que acaba de registrar su nombre y el de su esposa como marca registrada fue el presidente Andrés Manuel López Obrador y hasta el momento solo lo han hecho para asustar tuiteros con la marca AMLO. Entonces, si bien Carlos Salinas de Gortari, como el mexicano que es, como el ciudadano que es, no quiere que utilicen su nombre, pues recuerda que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya tampoco nos deja usar su acrónimo, que es como lo hemos conocido desde que tomaba pues propiedad de la nación allá en Tabasco, ¿no? Y respecto a esto de Santiago Nieto, francamente, no sé, no, o sea, yo lo respetaba, yo creí que era una persona como muy íntegra y que ahorita salga con esta propuesta de las comisiones de la verdad, genuinamente, Genaro, yo, y no sé qué piensen mis compañeros y compañeras, yo no lo comparto, no creo que vayan a servir para nada. También he escuchado mucho esta pregunta que formuló la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se entiende. Ellos quitaron los nombres de los expresidentes y se puntualizan en actores políticos, que es lo mismo que decir prácticamente nada o prácticamente todo. Es como preguntar cuántas estrellas hay en el universo. Entonces, esto de la prescripción de delitos creo que le quita mucha fuerza a lo que el presidente, pues Andrés Manuel, pretendía con esto de juzgar expresidentes. No creo en las comisiones de la verdad y yo creo que simple y sencillamente es otra pirueta que están dando para ver de qué manera le dan continuidad y vida al distractor que implica estarnos concentrando en el pasado, que por supuesto es muy importante. Valoro las palabras de Estefanía cuando dice que hay otros países latinoamericanos que lo han logrado, qué bueno, pero ¿de qué nos sirve estar juzgando el pasado de delitos que ya prescribieron cuando en el presente están cometiendo atrocidades como las que estamos viendo? Entonces, lo que vimos también en el Senado creo que sí fue un show. Fue muy desafortunado la manera en la que trataron también a nuestras dos senadoras de oposición, a Xochitl Gálvez y a Kenia López Rabadán, que estaban mostrando mucho su postura en contra de este intento, pues de esta burla que es lo de pues preguntarle a los mexicanos, que además, como dice Martín, la pregunta no se entiende y ya no va a llevar el nombre de los expresidentes. Entonces, pues ahora va a diputados. Yo creo que desafortunadamente vamos a ver este comportamiento que no está a la altura de los congresistas del país. Y pues qué bien por el discurso de Lili Telles. Muchos y muchas mexicanas la respaldamos y creemos como ella, pues que esto es una burla a la democracia. Y qué mal por Santiago Nieto, porque lo repito, yo no creo que estas comisiones de la verdad vayan a funcionar. Bien.
¿Cómo lo ves, Alejandro? El presidente también ha reiterado el hecho de que para él es más la pedagogía, digamos, de la participación ciudadana y de que la gente salga a juzgar a el pasado, ¿no? Yo mismo te he defendido esa tesis desde hace tiempo, pensando un poco del ejercicio de esta consulta, pues va más encaminado en ese sentido. ¿Cómo lo ves ahora, justo con esto de la Corte, con esto que pasa hoy con Santiago Nieto, con esto que acaban de mencionar también tus compañeros en la mesa? Coincido, creo que el error estriba en seguir intentando leer esta coyuntura o esta iniciativa en clave de detonar un proceso judicial, cuando en realidad lo que va a hacer es pues un proceso de buscar la verdad, la memoria, las garantías de no repetición. Digamos, es una consulta que pretende más abrir una gran conversación pública abarcante para que las y los mexicanos nos demos tiempo de estudiar y reflexionar sobre nuestra historia reciente, sobre los actos de corrupción, de violación de derechos humanos cometidos en los últimos sexenios, hacer este recuento de los daños pensando que eso tiene que quedar atrás y que ya no tiene por qué volver a repetirse. Es llamado al estudio de nuestros pasados. Pues yo lamento que Ana no crea en las comisiones de la verdad, pero hay que decir que en procesos de transición a la democracia, de regímenes dictatoriales, dictaduras militares o liderazgos autoritarios han jugado un papel fundamental y siempre es importante saber y tener conciencia sobre lo que realmente ocurrió en el pasado, y creo que esa es una enorme oportunidad que tiene este proceso que va a detonar la consulta popular. Qué bueno que no tenga impactos en la persecución de la justicia, porque efectivamente yo sigo defendiendo que las mayorías, la regla de la formación de mayorías no puede incidir en el debido proceso y la presunción de inocencia, que para eso están las instituciones como la Suprema Corte, para proteger esos tipos de derechos de los vaivenes de las mayorías. Y sí lamento que en diciembre de 2019 la oposición, ante el temor de que se usaran los mecanismos de la democracia directa como vía electoral o para fortalecer al actual gobierno, hubiera hecho una modificación constitucional para correr la fecha de la celebración de las consultas populares al primer domingo de agosto, y que esto imposibilite hacerlos simultáneamente, porque esto implica altos costos para el Estado. Digamos, es una duplicidad de gastos. Consejeros del Instituto Nacional Electoral como Kipe Espadas estiman que costaría 8,000 millones de pesos realizarlas por separados, adicionales. Por lo tanto, yo creo que si ya está declarada la constitucionalidad de la ley, pues que se junten, que se celebren las elecciones constitucionales para elegir a diputados y a algunas autoridades a nivel estatal con la consulta popular. Pero además, si el PRI y el PAN están orgullosos de su pasado, ¿por qué no aprovechan la coyuntura para salir a defenderlos? Si dicen que son mucho mejores, mucho más superiores en el trabajo de gobernar este país, ¿por qué no aprovechan la coyuntura de esta examinación del pasado para proyectarse como una alternativa hacia el futuro? Bien, levantaste la mano, Martín. Sí, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con una comisión de la verdad, ¿no? Y siempre lo he dicho, y ojalá se haga, y el presidente la pueda anunciar mañana, la puede conformar mañana. No es una cuestión fácil, tenemos los ejemplos de Sudáfrica, de Chile, etcétera. No es algo fácil, es algo políticamente muy complejo. Ahora, bueno, en México incluso Fox trató con una, ¿no? Que no acabó de cuajar. No acabó de cuajar, se dividió el gabinete, etcétera. Luego, nada más una precisión, la reforma constitucional que pone la fecha en el 1 de agosto, la presentó el presidente López Obrador y fue votada por mayoría de Morena y está el 1 de agosto. Cambiaron todo, pero la mayoría de Morena votó a favor de eso. ¿Por qué? Porque sí hay una racionalidad. También se diluye la pregunta cuando lo conjugas con un proceso electoral. O sea, sí hay una razón de ser de eso. No debes de confundir las dos cosas, sino pues, son peras y manzanas. Mano levantada de Veloz y luego de Villagrán. Y a ver si nos da tiempo de encinas también rápido. En Estados Unidos todas las consultas se hacen el mismo día de las elecciones, porque tiene una lógica económica. Estados Unidos no va a gastar dinero en eso, y no solamente Estados Unidos, lo hace otros países también. Sus consultas las hacen el mismo día porque es lógico. Tiene una lógica de organización para empezar. Después, yo quisiera decir que uno de los principios de estos gobiernos de derecha y de los partidos de derecha es no creer en esto. Y son los gobiernos que no les gustó la Comisión de la Verdad en Chile, en Nicaragua, en Colombia, en todos esos países donde viene un proceso de dictadura que hoy el PAN defiende, como el proceso de Bolivia, y que además, hoy hay que decirlo, Chile está viviendo una situación muy compleja donde a un joven lo aventaron de un puente. Un
policía que cayó en un río y no estamos llorando porque no es Estados Unidos. Entonces yo sí creo que el PAN tiene una responsabilidad de aceptar que tiene que haber una comisión de la verdad por uno de los peores presidentes que nos dieron, que es Felipe Calderón. Se nos acaba el tiempo de este bloque. 20 segundos Villagrán y luego 20 Encinas porque nos tenemos que ir de verdad. Respecto a lo del financiamiento, la verdad, tendría que haber un cambio legal. Entonces, yo como mexicana no estoy dispuesta a llamar al voto para que se financien las locuras del gobierno. Que entonces que quien promueva esta clase de ejercicios los financie y que asegure que es con dinero público, o si quieren patrocinadores privados, pero dinero legal. O sea, ¿por qué nos va a costar a los mexicanos que el presidente no quiera aceptar su responsabilidad presente por estar juzgando al pasado? Es una ridiculez, es un engaño, pero no con nuestro dinero. Y finalmente, Alejandro, rapidísimo, por favor. Democracias consolidadas es una práctica común que las consultas populares, plebiscitos, referéndums se celebren el mismo día que la jornada electoral. Tiene razón Martín, contó esta reforma constitucional con el apoyo de Morena, pero sí hay que precisar que fue para que saliera en consenso con los votos de la oposición. Bien, ¿y México es ya una democracia consolidada? En vías de ello. No creo. Todavía. Pero nada más una precisión. Tiene razón Estefanía, pero en Estados Unidos se hacen votaciones estatales. Preguntas muy concretas para los estados. En votación federal no se hacen consultas. Bueno, lo revisamos y vemos quién de los dos está en la peparrucha. Hacemos una pausa al regresar. Kamala Harris, vamos a hablar de Estados Unidos. Kamala Harris y Mike Pence, candidatos a la vicepresidencia estadounidense, sostuvieron un debate donde la COVID-19 fue el tema dominante. ¿Quién ganó? Vamos a ver qué opinan las y los panelistas. No te vayas. Regresamos con ese tema punto y contrapunto.